Dios les bendiga, hermanos. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan por internet esta tarde. Dios les bendiga en gran manera. Vamos a empezar este culto en esta tarde para la gloria del Señor Jesucristo. Y yo quiero que vamos a la palabra del Señor y vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, el capítulo 12. Libro de Éxodo, el capítulo 12. Y leemos el verso 12 y leemos el verso 13 para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces leemos así, capítulo 12, verso 12 y verso 13. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando ir a la tierra de Egipto. Yo quiero que incline su rostro allá donde está, hermano y hermana, y vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado en este día, Señor. Padre, reunirnos, Dios. Padre, gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana que escuche en esta tarde, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, pueda caber en cada corazón, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Padre, permíteme hacerme a un lado, Señor, en esta tarde para que tú puedas hablar a tu pueblo, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga grande y ricamente, hermanos. Vamos en esta tarde a tomar un pequeño pensamiento de este pasaje que tomamos de la Biblia, ¿sí? Y vamos a titularlo La señal como un refugio, ¿sí? Ahora, vamos a mirar qué es una señal. Vamos a mirar qué es una señal para que entremos en esta tarde en el tema. Amén. Entonces, ¿qué es una señal? Si nosotros miramos una señal, es un refugio. Una señal es un refugio, una señal es un escondedero, una señal es un amparo, es un reposo, ¿sí? Eso es una señal. Pero yo quiero mirar en esta tarde, hermanos, desde el principio, ¿cómo es que Dios empieza con esta señal? Vamos a mirar del principio cómo Dios hace un arca en los días de Noé. O Noé no, Dios le da una orden a Noé que haga un arca en los días de Noé. Y él construyó un arca como una señal, ¿sí? Como una señal para que la gente pudiera entrar en esa arca y pudiera tener un refugio. Entonces vamos a mirar eso, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros entrar en ese refugio y más en el tiempo del fin en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Entonces miremos eso, hermano. Entonces miren, ¿qué era el arca? Era una señal, pero toda la gente tenía que entrar, toda la gente que pudiera escuchar la voz de Noé, que pudiera escucharla, entonces ellos tenían que entrar en esa arca, entrar y refugiarse en ella porque no había otra oportunidad. Y no había otra cosa en la cual Dios haya establecido para que el hombre tuviera salvación. Entonces miramos que eso fue allá en el principio, ¿no? Y entonces, ahora, si nosotros miramos, cuando ya pasó todas las aguas y todas estas cosas, y el arca fue sentada en tierra, los únicos que salvaron, dice la palabra, fue Noé, su familia. ¿Ve? Ahora, ¿qué estaba en el arca? En el arca estaba la vida que Dios había preservado. Dios había dado esa señal para que ellos pudieran preservar esa vida y ellos hicieron caso a la voz de Noé. ¿Sí? Ahora, es lo mismo hoy, porque no hay otra forma de entrar sino a través de Jesucristo, que es la palabra. No hay otra forma de entrar al reino
o a este reino, sino a través de la palabra, que es el mismo Cristo para hoy, que es la misma arca para nosotros hoy. Ahora, dijo el mensajero en el mensaje del arca, que Jesucristo era el arca, ¿sí? Entonces, pero hoy, ese Jesucristo está en cada corazón de cada uno de hombres y mujeres que le han podido creer hoy, ¿sí? Ahora, entonces, ¿quién es esa arca? Esa arca es el pueblo de Dios hoy, los hijos de Dios hoy. Ellos son esa arca, o el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar otro poquito, hermano. Vamos a mirar. Ahora, ¿qué había en el arca entonces? Estaba la vida. Allí estaba la vida. Y cuando esa arca reposó en tierra, salió la vida de dentro de esa señal. Ahora es lo mismo. Nosotros entramos en esa señal, la cual es Cristo. Y miren lo que dijo el mensajero. Dios trajo justificación. Dios trajo santificación. Pero dijo el mensajero, pero el bautismo del Espíritu Santo es Dios obrando a través de usted y a través de mí. Ya no Él va a traer eso, sino que usted tiene que dejar que eso salga de usted, porque es Dios dentro de usted, es Dios en su vida, trayendo esa vida. Ahora, nos toca mostrar a nosotros que Él es vivo, que Él es real, que Él es sanador, que Él es perdonador. Le toca mostrarlo a usted y a mí, que Él está haciendo eso hoy también como lo hizo en el principio. Amén. Entonces miremos esto. Ahora vamos un poquito más adelantico y vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, pero antes miramos en el libro de Romanos el capítulo 4, el verso 11. Romanos capítulo 4 y leemos el verso 11 para que entremos un poquito en el mensaje. Dice, ahora, capítulo 4, verso 11, dice, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora vamos a mirar, hermanos, Dios le da una señal a Abraham, ¿sí? Y es la señal de la circuncisión, ¿sí? Hablamos al principio que Dios dio una señal que era el arca. La gente tenía que entrar a esa señal que Dios le había dado a Noé para que diera al pueblo, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que la gente no entró a esa señal. Ahora vamos a mirar. Dice, entonces, miramos que dice de Abraham, habla de Abraham, que él le dio una señal. ¿Cuál fue la señal que le dio Abraham? La señal de la circuncisión, ¿sí? Ahora, ¿qué era la señal de la circuncisión? Era algo que nosotros de pronto lo vemos como muy literal, pero le traía mucho beneficio para el pueblo de Israel. El beneficio que le traía era que él hacía parte del pueblo de Israel. Si no era circuncidado, no hacía parte del pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces, leí este pasaje de Romanos para que vayamos también a Génesis, el capítulo 17. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 17. Y mire lo que dice. El verso 10 dice, este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo.
ha violado mi pacto, ¿sí? Entonces, ¿para qué era? ¿Qué era la circuncisión? Era abrir, rajar y abrir para que entrara algo, ¿sí? Por eso la gente lo ve como tan superficial, pero era para que entrara algo. ¿Para que entrara qué? Para que entrara un derecho que la persona tenía al cumplir este mandamiento que Dios había dado o esta señal que Dios le había dado a Abraham. Si no era circuncidado, ¿qué pasaba? No había parte entre el pueblo. ¿Ve? Entonces es lo mismo con nosotros hoy. ¿Sí? Es lo mismo. Mire, es lo mismo. La señal de Abraham era una señal, la circuncisión. Ahora miremos, ¿qué era eso? Era algo muy importante para el pueblo, ¿ve? O para aquella persona que se llamaba ser hijo de Dios, ¿sí? Ahora nosotros nos llamamos ser hijo de Dios, pero necesitamos una cosa para ser sus hijos, ¿sí? Necesitamos una cosa y es tener su Espíritu Santo para poder hacer parte de entre ese pueblo. Si no está el Espíritu Santo, no puede haber en nosotros esa calidad de hijos, ¿sí? Entonces, mire, que cualifiquen para poder irse en el rapto. No hay esa calificación, porque no está la evidencia que usted es un hijo. ¿Ve? Entonces, mire, ahora, ¿qué era la circuncisión? Era cortar y abrir para que entrara algo. Y ese algo era un derecho de ser participante entre el pueblo. ¿Ve? Y lo único que lo hacía esa participante era esa circuncisión. No había otra cosa. La gente podría buscar por un lado, por el otro. No había otra cosa. ¿Ve? No había otra cosa. Ahora, si nosotros miramos, esto tiene mucho que ver, hermanos, con el nuevo nacimiento. ¿Sí? Un hombre sin el nuevo nacimiento no puede agradar a Dios. ¿Sí? No lo puede agradar porque nosotros en nuestra carne no podemos agradar a Dios, ¿sí? Porque nunca lo vamos a hacer. Es Él el que lo puede agradar, Él es el que Él mismo lo puede agradar. ¿Ve? Entonces, si nosotros miramos cuando Él fue allí en el día de la transfiguración, Él dijo, este es mi hijo amado, en el día del bautismo, este es mi hijo amado, en el cual me complace morar. ¿Ve? Ahora, ¿qué recibió Él? Él recibió ese Espíritu Santo para ser parte. ¿Ve? Ahora nosotros, no porque no fuese Dios, Él era Dios. ¿Ve? Pero se tenía que cumplir la Escritura. Ahora, entonces miremos. Ahora, y lo único que lo hace parte a uno de su pueblo hoy es el Espíritu Santo. No hay otra forma de ser parte, de ser parte de Dios, sino por su Espíritu. No hay otra forma, hermano. ¿Sí? Nosotros podemos buscar otra forma, podemos buscar una religión. ¿Ve? Podemos buscar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. ¿Ve? Podemos buscar lo que sea y ponerlo por encima de la palabra del Señor, pero no va a servir. Allá no sirvió sino la circuncisión. ¿Ve? En los días de Noé no sirvió sino el arca. ¿Ve? Ahora, vamos a mirar entonces. Ahora, ¿y qué trae el Espíritu Santo? ¿Y qué trae al Espíritu Santo a nuestra vida? Algo que lo trae primero, que haya sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Porque Él nos da a nosotros un libre albedrío. Dios le da al hombre un libre albedrío. Pero si un hombre es predestinado desde antes de la fundación del mundo, Él viene con eso desde allá. ¿Ve? Él viene con eso desde allá. Ahora, ¿pero qué trae el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué trae el Espíritu Santo a usted? Lo trae una obediencia de usted a la palabra de Dios. Eso es lo único que lo trae el Espíritu Santo a usted, o que trae el Espíritu Santo a su vida. Es una obediencia a la palabra.
Si no hay una obediencia a la palabra, entonces no puede haber. No. Porque usted mira en San Juan, en el libro de Lucas, el capítulo 24, el verso 49. Cuando Jesús les dijo a ellos, les dijo, quedaos vosotros allí. ¿Ve? Hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Ve? Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos obedecieron a la voz de esa palabra, ¿sí? Y se fueron allí, a ese lugar. Posiblemente era un lugar muy feíto, lo que fuera, pero Dios les había dicho, quédense allí en ese lugar, ¿sí? Y ellos obedientemente se fueron allí hasta que llegó el día que ellos recibieron esa promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué trae el Espíritu Santo a nosotros? Lo trae una obediencia de nosotros hacia Él, hacia la palabra. Cada vez que lo vamos, cada vez que lo oímos, ¿ve? Cada vez que nos congregamos, entonces nos vamos acercando a Él porque estamos oyéndolo, ¿sí? Y la palabra dice que la viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, ¿qué lo trae Él a nosotros? Lo trae una obediencia a la palabra, ¿ve? A la palabra. Jesús le dijo, quédense ustedes allí hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Ve? Lo único que les trajo a ellos eso fue la obediencia. Ahora, ellos pudieron haberse ido por otro lado o para otra parte. No servía. Porque Dios le dijo, quédense allí. ¿Sí? Y ellos se quedaron allí. Ahora, ¿cómo estaban ellos cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo? Ellos estaban unánimes, estaban juntos allí reunidos, esos 120, esperando lo que Dios les había dicho que les iba a traer. ¿Ve? Entonces, miremos eso. Ahora, entonces hemos visto esa señal. Dios le da la señal aquí en Abraham. Perdón, primero a Noé le dijo, construye el arca. Él la construyó, en la que las personas fueron salvas, aquella vez 8 personas, los animales, bueno, sabemos la historia, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue esa señal para el pueblo o para esas personas que fueron salvas? Fue un refugio para ellos, ¿sí? Fue un amparo, fue un reposo para ellos. Mientras que el mundo afuera estaba gimiendo, ellos tenían un reposo, ellos estaban en confusión, estaban en lamento, en lloro, pero ellos estaban allí cubiertos con esa señal. Por eso tenemos que estar, ¿dónde? Dentro de esa señal. Ahora, si nosotros miramos el Salmo 91, él dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Ahí en ese abrigo. Debajo de ese abrigo, estar allí debajo de ese abrigo para poder tener esas bendiciones y ser salvos de esas cosas que allí están en ese salmo. ¿Ve? Entonces, mire, ahora, yo quiero que volvamos entonces al libro de Génesis, perdón, de Éxodo, cuando estamos hablando de esta señal, ¿sí? De esta señal. Entonces Dios le da a Moisés, le da a Moisés, digamos, una señal también, ¿sí? Una señal. Ahora, ¿cuál es la señal? Era la sangre. Lo hemos leído, ¿cierto? Ahora, vamos a volverlo a leer entonces. Eso del capítulo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así del hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será, ¿por qué? Por señal. ¿En dónde? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora, nosotros sabemos como lectores de la Biblia cuál es esta historia en la palabra del Señor. Pero traigámosla nosotros hoy a nuestra vida. Traigámosla a nuestra vida hoy. Y más en este tiempo de confusión que está el mundo. ¿Sí? No que están los hijos de Dios, no. Que está el mundo en esta confusión.
no los hijos de Dios. Los hijos de Dios no deben temer absolutamente nada, porque ellos son los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ellos no pueden temer nada en este tiempo, porque entonces negaríamos la palabra del Señor, ¿sí? Negaríamos la palabra de Dios. Entonces, mire, entonces miramos, él dijo, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Ahora, ¿qué era esa señal? Era poner la sangre en el dintel de la puerta y en la puerta. Sabemos la historia que la muerte iba a pasar por todo Egipto, ¿sí? Ahora, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba en Egipto, estaba allí en Egipto. ¿Ve? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto? Estaba cautivo, estaba preso, estaba allí porque lo había tomado Faraón y lo había apresado allí, pero ellos tenían una libertad en cuanto a lo espiritual. Ellos estaban presos en cuanto a lo material, pero en cuanto a lo espiritual, ellos eran libres, ¿sí? Ahora, nosotros podemos estar presos hoy en cuanto a lo material, ¿sí? En cuanto a lo material, pero estamos presos, estamos libres en cuanto a lo espiritual. Para nosotros proclamar a Dios como Él es y mostrarle al mundo que Él es diferente, que Él es veraz, que Él es el Dios que una vez lo tuvimos colgado en nuestra nuca, ¿sí? Supuestamente, un Dios que tuvimos colgado en la pared, supuestamente, un Dios que tuvimos colgado en nuestros pies, ¿sí? Y cosas así, que Él no habitaba allí, sino que Él habita en el corazón de cada uno que le puede recibir. Ahora, ¿quiénes son los que le pueden recibir? Solamente los hijos de Dios, ¿sí? Dijo el mensajero en el mensaje de la señal, dijo el mensajero, Dios estaba haciendo una preparación. Dios estaba haciendo una preparación. ¿Con quién? Siempre lo ha hecho. Él siempre ha hecho una preparación para sus hijos, ¿sí? Cuando mandó el arca, era una preparación para sus hijos. Cuando mandó la señal de la circuncisión, una preparación para sus hijos, para que ellos puedan entrar en un reposo. Ahora, ¿qué era esta señal de la sangre? Era también lo mismo, que ellos puedan entrar en el reposo de Dios y pudieran descansar. ¿Ve? Y pudieran descansar de lo que el mundo en ese momento estaba sufriendo. ¿Ven? Lo que los egipcios estaban sufriendo, Israel no lo estaba sufriendo. ¿Por qué no estaba sufriendo? Porque ellos habían acatado a la voz, a la orden que Dios le había dado a su profeta. ¿Ven? Por eso es de gran gozo, hermano, que nosotros hayamos podido aceptar, ¿sí? Aceptar a un profeta, ¿ve? Porque los únicos, por eso nosotros somos en cuanto a lo material, somos gentiles, ¿cierto? Pero usted en cuanto a lo espiritual viene del mismo linaje de Abraham, ¿sí? Del mismo linaje, porque solamente los judíos, solamente ellos pueden recibir profetas, ¿sí? Solamente ellos pueden decir eso es correcto, ¿ve? Acerca de un profeta. Pero cuando viene a un gentil, ellos no lo pueden recibir porque ellos son gentiles. Y la Biblia dice que los gentiles solamente buscan sabiduría, ¿sí? Ellos solamente buscan ser grandes, ellos solamente buscan ser bastantes y todas esas cosas así, pero no buscan ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos que Dios le mandó a Moisés esa señal, le dijo Moisés, esto es, ¿sí? De aquí para allá, la gente no puede tener, digamos así, reposo, no puede tener salvación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era lo que Dios había mandado en ese tiempo. Ahora, entonces vamos a mirar que nosotros también en este tiempo Dios ha mandado algo para nosotros. ¿Ve? Usted mira ya en el libro de Jeremías, el capítulo 6, el verso 16, y él está diciendo, pares en los caminos, ¿sí? Y dijo, pares en los caminos y pregunte por las... En otras palabras está diciendo, examine cada camino, ¿ve? Examine cada palabra de cada espíritu que viene a usted decirle esto es correcto, esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad. Pero examine eso, ¿ve?
Y él cuando dijo eso, yo pare en los caminos y pregunte por la senda antigua. Ahora, ¿cuál es la senda antigua? La senda de los profetas y apóstoles. ¿Ve? Por eso él dice en el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 20. Está hablando de qué? De los profetas y los apóstoles. Él dijo, edifíquense en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Ve? Edifíquense en eso porque es la única manera de recibir vida eterna, es a través de eso. Ahora, entonces nosotros tenemos algo hoy, hermano, tenemos algo. Entonces, miren, entonces, ¿para qué Dios envió esa señal? Para que el pueblo pudiera tener, ahora, hablamos de que Él estaba haciendo una preparación, ¿sí? Dijo el mensajero en ese mensaje, Dios estaba haciendo una separación, mensaje de la señal. Digo, Él estaba haciendo una preparación. Y los únicos que podían entrar en esa preparación que Él estaba haciendo eran sus hijos, su simiente. Los que Él había predestinado son a los únicos que podían entrar. De resto no podía entrar nadie. ¿Ve? Por eso usted mira en Efesios, en el libro de Efesios, que Él dice que Él nos predestinó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y si usted ve en el libro también de Juan, Él está diciendo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice? Viene a mí. Si no aprendió de Él, entonces no podrá escucharlo hoy. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros hemos aprendido este mensaje, esta palabra, la hemos aprendido de Él. No de otra persona, no de un credo, no, sino de Él mismo. Ahora vamos a mirarlo. Vamos a mirar el libro de Efesios, muy conocido, pero vamos a mirarlo. Efesios capítulo 4, para que lo leamos con despacio y podamos mirarlo detalladamente. Él está diciendo en Efesios el capítulo 4 y el verso 11. Él está diciendo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? Profetas, pastores, evangelistas. ¿Quién los constituyó? No fue Pablo, no, porque ahí está hablando de Cristo, del reconciliador. Está hablando del que reconcilió estos dos pueblos, el que puso esos dos pueblos en un pueblo. ¿Ve? Él está diciendo que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de que de que usted y yo llegáramos a ser ¿qué? Perfectos. ¿Sí? Llegáramos a ser ¿qué? Perfectos. ¿Qué es perfectos? Maduros. ¿Sí? Queramos hacer maduros. ¿Para qué? Para cuando llegara algún día que le va a llegar, ¿sí? Un viento de doctrina. Entonces pudiéramos estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos maduros, ¿sí? Estamos maduros ¿en quién? En Cristo. No. Entonces, como estamos maduros en Él, entonces no vamos a atender a eso, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo hemos examinado, ya hemos examinado ese espíritu, nos hemos parado en ese camino y hemos visto y lo hemos pesado por la balanza que eso es falso. ¿Ve? Entonces, cuando estamos hablando de muchas cosas como hacer que la mujer predicadora, de mocharse el pelo y muchas cantidades de cosas, hemos visto que eso es ¿qué? Falso. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes lo podían entender? ¿Quiénes lo podían ver? ¿Quiénes lo podían hoy obedecer? Solamente los que estaban dentro de esa preparación que Dios había hecho. ¿Sí? ¿Cómo hizo esa preparación? Con nosotros la hizo desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Con nosotros hizo la preparación desde antes de la fundación del mundo. Cuando estaba con Israel, cada vez que llegaba esas señales, cada vez que llegaba ese evento, digámoslo así, entonces Dios estaba preparando su pueblo para que entrara en algo, ¿sí? Pero como nosotros oímos su voz desde antes de la fundación del mundo, entonces nosotros hoy entramos en eso. ¿Qué es eso? En su salvación, en su vida,
eterna que Él tenía para nosotros hoy. Entonces miremos. Ahora, nosotros podemos mirar lo importante. Nosotros podemos mirar lo importante que era la señal. Nosotros, como hijos de Dios, podemos mirar la importancia que era esa señal allí entre los hijos de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿era importante? Era muy importante. ¿Ve? ¿Quiénes eran los que iban a perecer? Los primogénitos. ¿Sí? ¿A quiénes es que el diablo está tratando de engañar? Es a los primogénitos, más en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, con una y otra cosa, con distracciones, con denominaciones, ¿sí? Con pensamientos de nosotros mismos, trata de engañarnos. Entonces Él viene, pero ¿qué pasa? Está en nosotros esa simiente, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Entonces, como está esa simiente, nosotros no vamos a atender a eso. ¿Por qué? Porque ya hemos sido maduros. ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido maduros? Por ese fundamento de apóstoles y profetas, hermano. Entonces, mire, ¿tenemos algo hoy para nosotros? Sí. ¿Ve? Tenemos algo y algo que me llama la atención es esto, hermano. Lo dije al principio. ¿Qué había en el pueblo? ¿Qué había en esa arca? Había vida, ¿cierto? Dentro de esa arca había vida. ¿Y qué había fuera de esa arca? Había muerte. ¿Ve? Pero ¿qué tal si los que están adentro de esa arca no salen a proclamar eso y ellos se quedan allí encerrados? ¿Ve? Y cuando ellos salen del arca, Dios les dice algo, hermano. Él les dice que se fructificaran, ¿cierto? Cuando salen del arca, Dios les dice, bueno, pongan la tierra a funcionar de nuevo, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Pues ellos obedecieron a esa voz. No solamente ellos, los animales, todo. Empezó a funcionar como Dios lo había dicho. Ahora, nosotros al entrar a esa arca, ¿ve? Pero ¿qué nos toca, hermano? ¿Qué nos toca a nosotros? Salir de nuestro campamento, hermanos, y empezar a mostrar lo que es Dios, lo que es Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra, ¿ve? Él es la palabra, hermano. Él no le teme a nada, ¿ve? Él no le temió ni a la muerte, ni al infierno, ni a la enfermedad, ¿sí? Y si nosotros vamos a los profetas, ellos tampoco le temieron a eso, ¿cierto que no? Y si nosotros vamos a los apóstoles, ellos tampoco le temieron a eso. ¿Ven? Si nosotros vamos a los reformadores, ellos tampoco le temieron a eso. Ahora, y si nos vamos a la novia, ella tampoco le temerá a eso. ¿Por qué? Porque ella tiene la palabra también, como dijo Pedro, profética, más segura, en la cual puede confiar, que no hay duda en ella, hermanos. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿qué es entonces esa sangre? Es la señal para nosotros hoy. Dios dijo que Él no cambia. Dios dijo el profeta que Dios no cambia su manera de hacer sus cosas. ¿Sí? Él lo hizo allá por la sangre. ¿Sí? Y hoy también lo está haciendo. ¿Por qué? Por la sangre. Ahora, ¿cuál es la sangre? Es la palabra de Dios. ¿Ve? Si nosotros si no nos metemos debajo de esa señal, allí, cubiertos por esa sangre, por esa palabra, entonces no podemos tener lo que Él nos dijo a nosotros, que tendríamos seguridad. ¿Ve? ¿Qué tenía el pueblo dentro del pueblo de Egipto? Tenían seguridad. Pero estaban ahí dentro. ¿Ve? Estaban ahí, digamos, mezclados entre ellos. Pero ellos tenían seguridad. ¿Ve? Ellos tenían una seguridad que esa muerte no pasaría por allí, porque ellos habían hecho lo que el profeta les había dicho. Ahora nosotros también tenemos una seguridad, porque el profeta dijo, y en este último tiempo habría que un ministerio, hermano, un ministerio no hecho de los hombres, porque lo hemos leído. ¿De quién es ese ministerio?
del mismo Espíritu Santo, hecho por Él mismo. ¿Para qué? Para que cada hombre que Dios lo ha escogido como su hijo desde antes de la fundación del mundo pueda testificarlo a Él, que Él es real, que Él es veraz, que Él es la verdad y que no miente, hermano. Entonces, mire, ya con esto termino, hermano. Miren todo lo que dice. Ahora, ve la importancia que era entre el pueblo esa señal. Si la gente no estaba en esa señal, porque Él dijo, todo hombre que no era circuncidado sería quitado de su pueblo. O sea que Él dio un libre albedrío. Pero como estaba tratándose de los hijos de Dios, recuerde, del pueblo de Israel, ellos entraron en esa señal. ¿Ve? Ellos no vieron libre albedrío y no vieron nada de esas cosas, sino que ellos entraron directamente a esa señal. ¿Ve? Ahora nosotros también, hermano. Un hijo de Dios entrará directamente a esa señal. Él clamará por el Espíritu Santo día y noche. Si no lo tiene, clamará por el Espíritu Santo día y noche. Y si lo tiene, clamará por una doble porción, una triple porción del Espíritu Santo, si Él lo tiene. ¿Ve? Porque vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, hermano. Entonces, miremos esto y considerémoslo con todo nuestro corazón, que no hay otra forma de entrar a la vida eterna, no hay otra forma de entrar en ese cuerpo de Cristo, sino a través de la palabra, a través de Cristo, la palabra, la sangre, podemos decirlo todo de esas maneras. ¿Por qué? Porque Él es todo eso, hermano. Él es Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la sangre que nosotros tenemos hoy para que limpiemos todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en gran manera y deseamos que esta palabra haya cabido en su corazón porque es la palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga grande y ricamente, hermanos.